capítulo 1 del libro de Apocalipsis. El que estaban esperando. El que ustedes tanto estaban esperando. Vamos Vamos a las cosas que has visto. ¿Qué página? Página número 75. Yo considero que ustedes ya leyeron el prólogo del libro de Apocalipsis, o sea, la introducción del libro de Apocalipsis. Sí, hermano, ya. No lo leímos en la primera clase que usted nos dio esa clase. No. No lo leí. Desde el punto de vista pretérito, punto de vista futurista, punto de vista Pretérito plus histórico, Juan Perfecto. punto de vista idealista, todo eso lo saben ustedes. No. Si no lo sabe, que lo estudie en casa. Lo estudia en casa porque ahorita tenemos que adelantar un poco Rápido, por favor. para poder estar en tiempo. Yo sí quisiera que termináramos el libro. Terminémoslo. Vamos a Sí, en terminar. nombre del Señor vamos a correr un poco, Corra con todo eso. pero vamos a correr Explíquele. aprendiendo. Ah, sí. Porque no quiero que ninguno se me quede atrás con las explicaciones, ni siquiera con el aprendizaje. Quiero que entiendan lo que estamos hablando. Entonces, para empezar, quiero que se den cuenta en un detalle, que el libro lo trae a mención, el libro lo trae a colación. Y es, hermanos, es de que, fíjese de que los dos personajes a los cuales Dios les da la revelación del futuro, los dos, tanto Daniel como Juan el Bautista, Juan el discípulo, El apóstol. Juan el apóstol, dése cuenta que los dos se hacen llamar amados. O sea, en otras palabras, Daniel, la Biblia lo llama como el amado. Y Juan, el apóstol, es también llamado el apóstol amado. O sea, Juan el apóstol amado. Cuando el Señor Jesucristo se refiere a él, se refiere como el amado. Entonces, lo que quiero traer a colación en esta manera de enseñarles a ustedes, podríamos decir, esta aplicación, es, hermanos, en que considero yo que para Dios fue tan importante mostrar el futuro, mostrar el secreto de lo que hay en el cielo, porque dense cuenta que es nada más una parte de lo que Dios está mostrando. Hay cosas que dice Dios tiene reservadas que aún ni siquiera Jesucristo las sabía. Solo mi Padre que está en el cielo, dijo Jesucristo. O sea, yo creo de que Dios tiene muchas cosas preparadas para nosotros. Lo ha preparado con tanto cariño, con tanto esmero. Es como un regalo grandioso que Él quiere tener mucho cuidado en no declarar todo lo que hay allá. Entonces dense cuenta de que hay mucho misterio todavía en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, cosas que aún nosotros no podemos entender, que no podemos, el velo del conocimiento en esa parte no lo tenemos claro. Como los nombres que están escritos en las piedrecitas. Por supuesto, hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Entonces que Dios todavía no se le ha permitido vislumbrar. Que son para Exacto, entonces esas cosas, hermanos, Dios las tiene reservadas, pero sin embargo le dio a estos hombres, a estos amados, esta parte importante del futuro. Es mi mamá, le voy a contestar, no va a ser que tenga alguna emergencia. Mamita, estoy dando clases. Ah, bueno. Sí. Quería saber de Eunice, si usted no sabe si no le van a tratar. Fíjese que no sé ni la fecha en que ella se va. Averígüeme eso. Bueno. Sí. Vaya, mamita, hablamos. Adiós, yo le digo. Bye. Pero si ella está queriendo saber. Ella es la que quiere saber, yo sé menos que ella. Es que lo que pasa es de que, fíjense más, que es una prima de ella que vino de Guatemala. Entonces ellos cuando vinieron, me dice que cuando vinieron fueron a caer al Kennedy. Entonces ella vino donde un primo de mi mamá, que él no conoce nada, la hizo venir por tren y después en el bus para acá, ¿ves? Y entonces les costó mucho llegar. Entonces me pidió el favor a mí si yo pudiera llevarlos a ellos cuando se regresaran. Yo le dije con mucho gusto. Pero a mi mamá se le olvidó la fecha, a mí también. Entonces yo digo a ella que averigüe para cumplir con la palabra, ¿no?, que se le dio de llevarla al aeropuerto. Entonces ese es el asunto con mi mamá. El plan de Dios, el Apocalipsis se quita el velo para enseñar a Juan el plan completo de Dios para el fin del mundo.
a la vez que da un enfoque de Cristo viniendo de nuevo como una victoria final sobre el mal para establecer su reino. Dice que los versículos del 4 al 6 contienen saludos a las 7 iglesias, fíjense. Y eso es lo que vamos a tratar nosotros en esta clase y la próxima. Vamos a hablar sobre las 7 iglesias. ¿Cuál capítulo está? Estamos en el capítulo 1. Okay. Dice los oficios del Señor Jesucristo. ¿Cuál era el oficio del Señor Jesucristo? ¿Quién me puede decir cuál era el oficio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién sabe eso? Carpintero. Él era profeta. Estamos hablando espiritualmente. sacerdote. No, estamos hablando espiritualmente. ¿Cuál era el oficio? Son 3. Profeta, Muy bien. maestro. Profeta, Sacerdote. Maestro. Y rey. Sacerdote, rey. Son 3. Todo. Tenía mucho. Profeta, sacerdote Dijeron Rey. y rey. No es que, hermanos, no, tenía muchos no. Tenemos que ir al grano. A él en muchas de las citas bíblicas se le hace llamar como profeta, porque él en realidad era un profeta. Porque él, hermanos, dijo Dio muchas profecía. cosas Porque dio que se iban a cumplir y que se cumplieron ya también. Sí. ¿Están entendiendo? Sacerdote, ¿por qué es sacerdote? Porque él, hermanos, él es el que intercede al Padre por nosotros. Amén. Y rey, ¿por qué es rey? Dios. Porque es el rey de reyes. Porque él es el rey de reyes y señor de señores. Porque dice que él es el rey ¿de qué? De los corazones. Él vino a reinar ¿en dónde? En nuestra vida. Él es el que reina dentro de nosotros. Entonces, y cuando sea podríamos decir, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Él va a venir como Rey de reyes y Señor de señores a rescatar a su pueblo Israel. Bien, entonces, Bueno, sacerdote, rey y qué. profeta, sacerdote y rey eterno. Fíjese, ahora, ¿cuáles eran los ministerios de nuestro Señor Jesucristo? Fiel testigo. Número 1, era fiel testigo. 2, era el verbo de Dios. 3, el cordero de Dios. Y 4, el soberano de los de la tierra. Y está eso en Salmos 22, 28. Dice, como el verbo de Dios, Él nos ha hecho hijos de Dios. Según Juan 1:12. Como cordero de Dios, Él nos ha librado de nuestros pecados. Con su sangre, Apocalipsis 1:5. Y como león de Dios, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, según Apocalipsis 5, del 5 al 10. Bien, los nombres de Jesús. Es muy importante que sepamos los nombres de Jesús. Y son todos muy importantes y todos tienen su referencia bíblica. Vamos a mencionarlos todos. Primero el Alfa y el Omega. Después Señor Dios. Después Poderoso. Después Hijo de Hombre. Después el primero y el último. El próximo, el que vive. Hijo de Dios. El testigo. El creador. La raíz de David. Yo les expliqué a ustedes esa teología de cómo es que la genealogía de David vino a caer en Jesucristo. Les expliqué esa teología, ¿verdad? Porque recuerden, hermanos, de que hay un misterio ahí. Recuérdense de que el que traía el linaje de David era José y no era María. María no tenía el linaje de David. María, ¿cuál es Y su dense cuenta de que José no tuvo contacto sexual con María para que naciera Jesucristo. Y era José quien tenía la simiente. Entonces, ¿por qué Jesucristo es linaje de David? Si María no tenía que ver con el linaje. Y José no. Váyase a Mateo. Vamos a meter. Váyase a la genealogía, porque todo esto hay que hablarlo bíblicamente. No podemos hablar a oscuras. Y la luz de nosotros es la palabra del Señor. Con María nada más fue un paso que Dios utilizó. Pero ¿por qué es linaje de David? ¿Por qué Jesucristo es linaje? ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía que ser linaje de David. Hijo de rey. Váyase a la última parte de la genealogía. Y díganme quién era el que tenía la sangre del linaje de David. ¿Era José o era María? Vamos. Era José.
16. Jacob engendró a José, marido de María. Oigan, hermano, que estamos leyendo la palabra. Léelo fuerte. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Oyeron esa palabra? Mateo capítulo 1, verso 16. Vuelvo a decir. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Ya se dan cuenta? Ya me doy cuenta. Entonces, cuando Enrique, ¿quién tenía el linaje? María y José. Varón, eso entendía grandemente. Igual. Los bendiga, siervos. Amén. Bien. La bendiga, hermano. Gracias, hermano. No tengo crunchy. Ah, ahora, ¿cuál es el misterio ahí? ¿Cuál es el misterio, varón? ¿Por qué Jesucristo era el linaje de David? Hay que hablar con la teología del Señor, porque aquí tenemos que aplicarla, porque en las matemáticas no nos da. Ese es un misterio de Dios. ¿Alguien puede decirme por qué? Porque los ateos se agarran de eso, en decir que Jesucristo no era el linaje de David, tal como lo profetizaron todos. Porque la misma Biblia dice que es el linaje de David. Entonces ahí podría haber una gran controversia o contradicción, como dicen los que acusan a la palabra del Señor. Entonces hay que irse, hermanos, a la teología del Señor otra vez, porque la respuesta está en la teología de Dios, en donde dice que por eso de que el ángel se acercó a José y le dijo: no temas recibir a María como tu mujer, porque lo que ella ha concebido del Espíritu Santo es. No era obra de ningún hombre en la tierra, no era una obra carnal, era una obra totalmente espiritual. Entonces, José, hijo de David, dice. José, hijo de No David. temas recibir a María. Sí, a él le dijo José y le repite su linaje. Y pensando en él esto, de aquí a un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Sí. Ahora, ¿qué dice la teología de...? Porque aquí está la relación. Porque aquí es donde está el secreto de la teología de Dios y donde la palabra hay que creerla. Cuando dice la Biblia que un hombre se une en matrimonio con una mujer, ¿qué son? Una sola. Ya no son más dos, sino son ¿qué? Una sola carne. Quiere decir de que María y José eran ¿qué? Una sola carne. Y por eso es de que viene Jesús a ser del mismo linaje de David, aplicando la misma teología divina, de que en el matrimonio dos vienen a ser uno. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. Es el misterio. Y que también María también venía parte del linaje también, ¿no? Sí. Sí. Qué bien. María también tenía el linaje de David, pero Los dos venían. Pero ella no es reconocida en la Biblia como del linaje de David, como lo es José. El que venía, el que traía toda la descendencia Es que era José. Por eso es de que David no es mencionado, María no es mencionada en la genealogía. Bien. Pero hermano Roberto, una pregunta. Sí. Cuando José y María, antes de concebir ese hijo, Sí. Jesús, Sí. ellos no tenían ninguna relación. No, por supuesto. Entonces, o sea, ¿cómo les llamamos que ellos eran una sola carne si ellos no estaban Es que no es cuando se unen. Es que sino- es en el momento de la santificación del matrimonio. Es por eso de que viene el ángel. Cuando se comprometen. Es por eso que viene el ángel y le dice a José que no tema recibir a María como su mujer. porque ya Se estaban, consumó también el matrimonio que se porque ya estaban comprometidos. Sí, no, porque ellos ya estaban comprometidos, entonces él no quería tomarla como su mujer, como su esposa. Ya quería- En otras palabras, no quería entrar al acto del matrimonio. Ya quería divorciarse. No, él quería separarse de ella porque no habían llegado a ese punto de estar casados. Pero entonces cuando el ángel se le aparece y le dice: no temas recibir a María como tu mujer,
Entonces le da luz verde para que él se case con ella. Y entonces puedan ser una sola carne en el matrimonio. O sea, en la santificación del matrimonio. Entonces esa es la manera en que presenta la palabra este detalle. O sea que él no se había acercado a ella para casarse. Sin embargo, después de que el ángel se le aparece, pues él pierde el miedo y temor, porque ya el mismo Dios cuando un ángel se te aparece, es el mismo Dios hablando por medio del ángel. Y tú sabes cuando es Dios hablando, porque Dios tiene una característica: cuando algo viene directamente de Dios, que no hay confusión. Tú estás convencido de que el que te habló es el mismo Dios. O sea, cuando viene algo del cielo directamente, no hay duda, porque se siente ese fuego de Dios, se siente esa verdad de Dios, porque no se puede decir, ay, ¿será que era Dios o será que era otro? Hay un convencimiento cuando Dios te habla de que es Él el que está hablando, que no hay dudas. Yo pienso que José no tenía duda absoluta de que era Dios quien se le había revelado. ¿Alguna otra duda? Bien, vamos con la venida de Cristo. Dice en el versículo 7, estamos hablando del capítulo 1, se anuncia la segunda venida de Cristo, su regreso a la tierra, como lo profetizó ¿quién? Zacarías. Estamos hablando de Apocalipsis, hermanos. Estamos en el primer capítulo de Apocalipsis, en el verso 7. Entonces, el verso 7 es paralelo con Zacarías capítulo 12, verso 10 y 14, verso 4. El versículo 9 es una reseña de la tribulación que se levantó durante el tiempo de la edad primitiva. Voy a correr un poco porque quiero llegar a las iglesias, porque hermanos, ahí en las iglesias hay tremenda cosa que quiero que enseñarles. Entonces quiero apresurar un poco aquí. La visión de un juez, dice el versículo 9 al 20, describen que Juan vio la visión más grande que ojos humanos vieron jamás. Nadie había visto lo que vio Juan. Dice que la visión del Hijo del Hombre, glorificado en medio de los 7 candeleros de oro. Juan no vio a Jesús en su oficio y trabajo de un juez, y como tal, él volvería a la tierra por segunda vez. Y así, vamos ahora a la majestad. ¿La majestad divina de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Dice, vestido de una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho, el verso 13. Se ve vestido de sumo ¿qué? Sacerdote y como ¿qué? Rey. Como se describe en Éxodo 28 y en Zacarías 6, 12 y 13. Más adelante sería bueno que ustedes consultaran esos versos. Versículo 14. Dice, su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve. Esto significa su dignidad, ¿como qué? Como el anciano de días que aparece en Daniel. ¿De Dios o ¿Dónde? Esto significa el anciano de dignidad Dios? como el anciano de Dios. Pero yo les dije el anciano de días porque en el libro de Daniel no dice anciano de Dios, sino que dice anciano de días, y aquí se equivocó el libro. Entonces usted puede también corregirlo, porque la Biblia no dice anciano de Dios, sino anciano de días. ¿Cómo va a ser anciano de Dios? ¿Están entendiendo? Eso es un error del libro. Bueno, corrijamos entonces. Corrigan, Hermano César. está mal puesto. Que siempre nos está diciendo las cosas. El versículo 14 también nos dice que sus ojos eran como llamas de fuego, y significa su poder escudriñador de los corazones. Hermanos, no sé si ustedes se recuerdan que cuando daban la serie de Superman, le sacaban los ojos que sacaba un rayo láser y podía disparar, pero también podía ver y traspasar la ropa y traspasar las paredes y ver lo que había atrás de las paredes. En esta porción bíblica, en este verso, habla de los ojos de nuestro Señor Jesucristo como llamas de fuego, que significa también el poder de Jesucristo para escudriñar los corazones. Quiere decir que Él con su ojo, Él puede ver lo que está dentro de nuestro corazón. La palabra del Señor dice de que ninguno de nosotros aquí puede hablar del corazón de otro, ¿verdad? Sin embargo, Dios sí conoce los corazones. Él conoce cada corazón. Nosotros podemos señalar aquí, pero no sabemos en verdad lo que pasa dentro del corazón de una persona. Y un atributo que solo se le ha dado a las deidades.
Por supuesto, es un atributo de Dios únicamente. Ninguna persona puede decir, yo sé lo que usted siente, yo sé lo que usted... Por muy sabio que sea, los psicólogos dicen que saben ahora el comportamiento humano, pero ellos lo hacen en base a estadísticas. Por ejemplo, una de las... Fíjese, una de las situaciones que se dan en la vida del ser humano y que tienden a pasar consecuentemente es, por ejemplo, cuando hay una infidelidad y hay una pareja que está casada, y ya sea que el hombre o que la mujer se vaya con otra persona, fíjese, está estudiado por estadística que esta relación dura no más de 2 años. Por muy intensa que ésta sea, esta realidad adúltera no funciona, no camina más de 2 años. Entonces, cuando uno va donde el psicólogo dice, esa relación no va a durar más de 2 años, apunte la fecha. Y entonces sale cierto. Pero no es porque ellos conozcan el corazón de la mujer que a los 2 años la va a dejar, sino que es en base a las estadísticas de lo que pasa con todas este tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque es una relación de engaño. Entonces, así como esta engañó a este, va a engañar al otro. Porque la persona que está, podríamos decir, en ese nivel donde no hay respeto ni hay temor de Dios, el pecado que cometió hoy lo vuelve a cometer mañana. Entonces, en base a las estadísticas, se cree que este tipo de relaciones dura este tipo de tiempo. Entonces, pareciera que los psicólogos saben muchas cosas, pero en realidad no conocen el corazón. Lo que ellos saben es consecuencia de lo que le ha pasado a cierta cantidad de personas, a las estadísticas. Bien, entonces el corazón solo lo conoce Dios. Vamos. Sus pies parecían de bronce al rojo vivo. No es el programa al rojo vivo. Y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Verso 15. Estas 2 características, dice, que se le dan al Señor aquí, se refieren a la autoridad para ejecutar juicio. Y las 7 estrellas del versículo 16 representan los 7 pastores de las 7 iglesias de Asia. Y por último, la otra no la voy a pasar por alto, dice, el que vive. En los versículos 17 y 18 describen los atributos que pertenecen solo a la deidad, que ya lo había dicho el hermano. Bien, entonces vamos al capítulo 2. Fíjese, lo que pasa en el capítulo 2 es que empieza a desmenuzar lo que son las 7 iglesias. Fíjese, las 7 iglesias destacan, hermanos, el tiempo apostólico hasta el traslado de la iglesia al cielo. O sea, desde la época apostólica es, hermanos, cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. ¿Cuándo ascendió Jesucristo a los cielos? 50 días después de haber resucitado y 10 días después de él haber ascendido, vino el Espíritu Santo, donde estaban 120 judíos. Cuando estaban esos 120, ahí se derramó el poder del Espíritu Santo y ahí empezó la época apostólica, la época de los apóstoles, donde el poder de Dios y el Espíritu Santo se derramó de una manera poderosa. Bien, entonces desde ese tiempo hasta el día de hoy es que se enmarcan las 7 iglesias. Vamos a empezar con la iglesia número 1, la iglesia de Éfeso. ¿Qué quiere decir Éfeso? Desear. Dice, nos demuestra que la iglesia es el objetivo por excelencia del amor de Cristo. Hermanos, yo les he dicho a ustedes de que el amor tiene un componente esencial, es el deseo. El amor se demuestra a través del deseo por la otra persona, cuando hay amor entre 2 personas. El deseo no está hablando solamente de lo carnal, sino también, hermanos, está hablando de lo espiritual. Pasa ahora, tranquilo. Amén. Entonces, nos demuestra que la iglesia es el objetivo por excelencia del amor de Cristo.
fue la iglesia de Éfeso a quien se le reveló la verdad concerniente a la iglesia como el cuerpo de Cristo, y se define su ministerio como la esposa de él, o sea, la esposa de Jesucristo. La iglesia de Éfeso, hermanos, representa la iglesia perfecta. Dice que esta está representada en la historia de la iglesia desde el Pentecostés. ¿Cuándo es el día del Pentecostés? El día que les dije que se fue derramado el Espíritu Santo. Ese es el día del Pentecostés, hasta el fin del primer siglo. También se llama la época, ¿qué? Apostólica. Dice, se pueden ver las condiciones espirituales en general de la iglesia de aquel entonces. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de las 7 candeleros. ¿Quién quiere leer Juan 4:1? Primera de Juan. Primera de Juan 4:1. Amén. Léelo. Primera de Juan 4:1. Sí. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sí? Por supuesto, no, ahí está bien. Fíjese, una de las cosas que tenía la iglesia de Éfeso es, hermanos, de que había discernimiento de espíritu. El Espíritu Santo moraba en esa iglesia. Recuérdense que en aquel tiempo, inclusive, no se podía engañar al Espíritu Santo. Vino Ananías y Zafira trayendo una ofrenda y diciendo ellos de que habían vendido en tanto, mientras que la realidad era otra. Entonces el Espíritu Santo los fulminó en el acto. O sea, la presencia del Espíritu Santo era bien poderosa en aquel tiempo. Entonces los 7 candeleros significa, hermanos, el poder y la interpretación del Espíritu Santo en escudriñar los espíritus, en saber quién es de Dios y quién no es de Dios. Porque muchas veces, hermanos, hay personas que se jactan de ser profetas. Ahora, hoy en día todo el mundo quiere ser profeta, todo el mundo quiere ser apóstol. Y hermanos, yo creo de que yo un día les voy a dar una plática, una enseñanza respecto a los apóstoles. Cómo es de que en realidad, hermanos, para ser un apóstol uno tuvo que haber andado con Jesucristo. Uno tuvo que haber caminado con Jesucristo. El llamado que tiene un apóstol tuvo que haber sido directamente de Jesucristo. Dese cuenta de que Pablo no caminó con Jesucristo, pero dice que él, sin embargo, sí era apóstol, porque él fue como un abortivo. A lo último él fue llamado. ¿Quién fue el que llamó a Pablo? El mismo Señor Jesucristo. Él iba en un caballo y se le apareció el Señor Jesucristo y cayó al suelo, ¿verdad? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pero la voz de quién estaba hablando ahí, la voz de Jesucristo. Y Jesucristo en ese mismo momento le hizo el llamado. O sea, Pablo era un verdadero apóstol. Él defiende su apostolado, diciendo de que él había sido llamado directamente de Jesucristo. Sin embargo, ahora tenemos apóstoles y tenemos profetas por ahí diciendo que son profetas y que son apóstoles. Pero bueno, dice la palabra que nosotros debemos ser como esta iglesia de Éfeso en escudriñar los espíritus. ¿Quién dice que es de Dios y quién no? ¿Verdad? Por supuesto que si alguien viene aquí a este altar y dice, hermano, yo soy un apóstol, entonces nos vamos a quedar calladitos, ¿verdad? Porque el corazón, ¿quién quita que Dios sí le ha hablado de verdad? Y el corazón solo Dios lo conoce. ¿Ya están entendiendo? Pero ahí están los candeleros, por supuesto, pero uno, no, hermano, es que miren, es que los que son de Dios a legua se nota la humildad, porque dice la palabra del Señor que el que quiera ser grande debe ser el más pequeño. Y entonces, fíjese que el que se hace llamar apóstol, en sí lo que él quiere es fama y autoridad, pero una fama y autoridad que no se la ha dado Dios, sino que él mismo se la ha puesto o que se la ha dado el hombre. Entonces, una persona que es un apóstol, lo primero que dice, yo soy un apóstol, entonces ya está poniéndose él creciendo, él ensanchándose, yo, y entonces, y aquí lo que se viene es hablar de Jesucristo, no hablar autoridad y cobrando también buen dinero, sí, por supuesto. Los dos, hermanos, en eso yo he visto también, a veces él no es la persona ahí que se para al frente, a veces él no dice, oh, yo soy apóstol, ¿no? Los mismos pastores que invitan, los mismos líderes de la iglesia,
Le se dan- paran ahí y le dicen, oh, el apóstol tal, mira hermano, el apóstol fulano. Por supuesto. El hombre ni a veces ni ha dicho yo soy apóstol, pero los mismos que lo conocen, esos lo crecen, lo levantan a Lo él. levantan. Entonces ahí es donde la palabra dice que debemos de probar los espíritus. Y nosotros ser sabios, ¿verdad? Y no caer en este tipo de errores doctrinales. Porque son errores demasiado garrafales, podríamos decir, en nuestros tiempos. Debemos de discernir los espíritus y saber quién nos dice la verdad y quién no. Y debemos, otra cosa, hermanos, aplicar lo que dice el libro de Apocalipsis. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bien, entonces, fíjese, en este tiempo dice que habían muchos apóstatas, muchos hablando, trayendo doctrinas falsas como los nicolaitas, que se les llamaba también lobos rapaces según Juan 10, 10, 14. ¿Quién quiere leer Juan 10, 10, 14? Ya está en los primeros Juan, solo para tener un marco bíblico. Amén. Léelo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí nomás. Ahora otro que me lea Hechos 20, 28, 32, porque este habla acerca de los falsos apóstoles. Alguien que me lea Hechos 20, verso 28 al 32. Ahí sí hay que leer los 4 versos. Amén. Léelo, varón. Escuchen esta palabra, hermano, escuchen. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alertas, recuerden que el día y la noche durante 3 años no ha dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y el mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Perfecto, ahí está bien. Fíjese. Entonces, mucho cuidado con la gente que viene queriendo traer una doctrina que es falsa. Oigan esto. Dicen no era una secta sino un partido dentro de la iglesia que trataba de establecer un orden sacerdotal, poner a hombres sobre los laicos de la iglesia identificándoles como obispos, de donde más tarde se derivaron las órdenes de arzobispos, cardenales y papas. Tengo que explicar esto un poco. Fíjense. Lo que pasaba, hermanos, en esta época apostólica, es de que había tanto falso maestro, había muchas sectas, muchas doctrinas heréticas, y esta fue una corriente que surgió, en donde se quería, hermanos, establecer a hombres sobre hombres. Dogmas. Sí, como queriendo, hermanos, tener a la gente dominada bajo poder humano y no bajo el poder de Dios. Entonces, fíjese que desde este punto fue que se originaron los poderes eclesiásticos dentro de la iglesia, como por ejemplo el papado, y los poderes eclesiásticos como por ejemplo todas las liturgias que ellos tienen con los cardenales, los obispos y los arzobispos, o sea, títulos que le daban a los hombres autoridad sobre otros hombres. Entonces se perdió la esencia de la salvación, en donde la manera básica de ver a una iglesia era ver un pastor con su rebaño, un pastor con sus ovejas, ¿verdad? El pastor que se preocupaba por sus ovejas, como aquella canción de las 99, ¿verdad? Cuando dejó a las 99 y se fue a las montañas a buscar a la que se le había perdido. Ese es el verdadero concepto de una iglesia. No que hayan autoridades eclesiásticas, hermanos, queriendo gobernar
a los hombres. O sea, en otras palabras, este tipo de doctrina vino a desestabilizar la iglesia y se dio en este tiempo de la iglesia de Éfeso. Entonces, Pero una cosa, perdón hermano, sí, ese tipo de esas personas que estaban ahí en la iglesia, porque la autoridad que está en la iglesia, Dios mencionó los diáconos, Dios ha puesto diáconos, los ancianos. hay ancianos en la iglesia y esa es la autoridad. Por Que supuesto. tiene que haber una autoridad en la iglesia, Por supuesto. a que los demás tienen que someterse. Pero no, Pero ese tipo de personas, lo que estaban hablando ahí, habla de que eran personas que estaban introduciendo otro tipo de doctrina Por a la supuesto. iglesia. No, Pero yo- hay una autoridad que Dios ha puesto, que están los pastores, los ancianos, los diáconos, y eso es algo bíblico. por supuesto. Entonces, lo que está hablando ahí es de dogmas, de personas que introducieron otro tipo de cosas que no estaban bíblicamente establecidas. Sí, sobre todo. Entonces, ahora mismo en la iglesia, si usted no se somete a las autoridades, siempre debe haber una autoridad. Por supuesto. Y nosotros debemos ser personas humildes que debemos que darle, o sea, Dios ha puesto autoridad y nosotros bajo autoridad, si todavía no hemos llegado a ese nivel. Por supuesto. Sin embargo, lo que ellos quisieron introducir desde el principio fueron órdenes eclesiásticas, que no, ninguna de esas palabras, ese vocabulario, no está en la palabra. Fíjense que los ministerios son muchos, pero sin embargo, ninguno de ellos está contemplado. Por ejemplo, el nombre del Papa, nunca se menciona un Papa, que la Biblia demande que haya un Papa. Tampoco dice la palabra cardenal. ¿Verdad que no lo dice? Dice obispo. Pero no dice cardenal ni dice papa, que son las máximas autoridades de esta iglesia que tiene como marco, hermanos, como marco todo lo mundanal. Porque fíjense que estos lo que quisieron hacer fue unificar el poder del Estado con el poder de la iglesia. En otras palabras, quisieron tener el poder estatal con la del Estado. Y más adelante vamos a ver quién fue el culpable de darle a la iglesia este poder. Pero estamos hablando de otra iglesia, no de la iglesia de Éfeso. Ahora mismo estamos con el Éfeso. Más adelante va a aparecer esta otra iglesia. Pero lo que queremos decir y enfatizar es de que estando ya en la iglesia de Éfeso, que esta empezó con los apóstoles, empezó esta falsa doctrina a crecer. Pero en la iglesia de Éfeso no se llegó a desarrollar como en la iglesia de Pérgamo. Dime. O sea, la iglesia, o sea, sigue íntegra y Sí. viva, porque en la iglesia de Éfeso habían personas que podían distinguir los espíritus si eran de Dios o eran del otro. Por supuesto. O sea, que si no hubiera visto gente preparada en la iglesia de Éfeso, o sea, todo el mundo estuviéramos convencidos de Exactamente. estos Exactamente. apóstatas que había. Exactamente. Sí. Sin embargo, fíjese, como pasa en todas las iglesias, en la iglesia de Éfeso, a pesar de ser una iglesia, hermanos, que era la ideal del amado, la deseada, ¿verdad? Porque de verdad que esa iglesia cumplía con los requerimientos. Sin embargo, la iglesia recibe, podríamos decir, reprensión y admonición. Vamos a ver por qué. Dice, el Señor encomia, o sea, encarga a la iglesia de Éfeso, pero a la misma vez le reprende. ¿Por qué? Porque como estaba diciendo el hermano, no era perfecta. ¿Por qué? Porque estaba en la tierra. Entonces no va a ser perfecta hasta que estemos en el cielo. Dice, ¿has dejado qué? Primer amor. Tu primer amor. El primer amor quiere decirte que en sí dejó en verdad ese anhelo de estar en la presencia del Señor. Ese es el primer amor, el deseo de estar en relación con Dios. Entonces dice que arrepiéntete. El que escudriña los corazones sabía que había abandonado su primer amor, y la falta de devoción espiritual aparentaban que todo estaba bien. Vamos a Apocalipsis 3:18. ¿Quién quiere leerlo?
O sea que en sí la iglesia de Éfeso era perfecta en todo, sin embargo, estaba fallando en que estaba perdiendo el primer amor, y esto estaba ocasionando la entrada de esta falsa doctrina. O sea, un poco de descuido y ya estaba ocasionando, podríamos decir, esta falsa doctrina. ¿Quién quiere leer ese verso? Y vamos a ir rápido para... Recuerda, pues, la enseñanza que has recibido, síguela y vuélvete a Dios. Si no te mantienes despierto, iré a ti como el ladrón, cuando menos lo esperes. Exactamente, eso quiere decir, hermanos, de que la salvación es hasta que Él venga. El 18. Hay que permanecer, sí, dime, léelo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas realmente rico, y que de mí compres ropa blanca para vestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y una medicina para que te la pongas en los ojos y veas. Perfecto. Entonces, hermanos, Pero ahí le está hablando a la iglesia de la Odisea. Ajá. sí, No a la iglesia de Éfeso. pero la aplicación es en base a mantenerse hasta el final. O sea, en las mismas palabras que le dijo a la de Éfeso. Porque ellos, esas dos iglesias tenían la misma característica, tenían el mismo error, que habían descuidado el primer amor. Entonces el descuidar el primer amor también equivale, hermanos, a no mantenerse firme hasta el final. Porque el que no tiene relación con Jesucristo es seguro de que no va a poder llegar al final. Por eso la reprensión a la iglesia de Éfeso a buscar de nuevo el primer amor. Bien, vamos entonces a la próxima. La iglesia de Esmirna. Dice, Esmirna quiere decir ¿qué? Ungüento. Este se usaba para embalsamar cuerpos y era aromático. Se usaba para embalsamar cuerpos y era aromático. Quiere decir, hermanos, definitivamente tenía que ser aromático, porque recuerden ustedes de que una de las características del cuerpo descompuesto es de que ¿qué? Que después de 3 días ¿qué? Huele mal. Ya, entonces ellos usaban ungüentos aromáticos para que el cuerpo se conservara más tiempo sin tener esa característica de lo normal. Entonces esta iglesia significaba esto, un ungüento. Esta iglesia existió durante el periodo de la gran persecución, bajo 10 emperadores romanos. Hermanos, esta iglesia fue perseguida. Después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, vino el Espíritu Santo. Después de eso, hermanos, recuérdense de que murió Esteban por predicar el Evangelio. Una de las causas principales por las cuales la iglesia fue perseguida es porque estaban predicando a los judíos un evangelio que decía de que el evangelio no era solo para los judíos, sino que también era para ¿quién? Para los gentiles. Entonces los que querían realmente destruir a la iglesia no era solamente los judíos que querían que la salvación fuera solo para ellos, no, hermanos, el más interesado en que se le quitara la cabeza a todos los que estaban predicando el evangelio era Satanás. Era una guerra entre Satanás, hermanos, las fuerzas espirituales de maldad y las fuerzas espirituales del bien, porque no quería el diablo que este evangelio fuese predicado, que fuera expandido, que este evangelio creciera. Entonces, esta iglesia fue perseguida, hermanos. Muchos murieron. Muchos fueron los emperadores malos que mandaban a matar a los creyentes. Nerón, el primero, fue uno de los más crueles. El último fue Diocleciano, que extendió su dominio hasta el tiempo de Constantino en el 312. Recuerden que Constantino, hermanos, fue el que entronizó el cristianismo. Entronizó quiere decir de que él fue el primer emperador cristiano que tuvo la iglesia. Pero fíjese que este hombre fue el causante también de que la iglesia se convirtiera en Estado, como lo es actualmente la Iglesia Católica Romana. Porque él hizo de que la iglesia quedara con todos los poderes del Estado. Entonces trajo el poder a la iglesia. Dice, la iglesia de Esmirna pasa por un tiempo de persecución y el Señor lo usa para establecer una profecía para el tiempo de hoy en la iglesia, para hacerla volver. Verso 4, el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Y 1 Corintios también lo dice, y también 1 Tesalonicenses. Este versículo define con claridad la eternidad de Cristo como un atributo que es parte de la Trinidad. Oigan, una sinagoga de Satanás representa una cristianidad judaizante con un evangelio diluido y sin poder.
encomio a la iglesia. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Dice, les amonesta a no temer las cosas que iban a padecer. Satanás sería el autor de sus sufrimientos y tribulaciones por 10 años. Quiere decir de que por 10 años la iglesia fue perseguida. ¿Y quién fue el principal causante de esta persecución? El diablo. 10 días o 10 años. 10 años. 10 días dice aquí, pero son 10 años, hermanos. Otro error del libro. Un tiempo de persecución que produciría muchos mártires. Las persecuciones, bueno, realmente no fueron ni siquiera 10 años, fue más tiempo de 10 años. Dense cuenta, hagan una cuenta ustedes desde el... vamos a ver cuando murió nuestro Señor Jesucristo, que fue aproximadamente, el Señor Jesucristo murió El 30. en el año 0, podríamos decir. Él fue que nació él, como el 30, 33, 35 más o menos. Entonces, el cristianismo se entronizó en 313 con Constantino. Quiere decir de que habían 300 años de persecución. O sea, no fueron 10 días, fueron 10 años. No fue que hubo como una redada para los cristianos. No, que duró 10 no. días. Lo que pasa, no. ¿Qué significa no. 10 días? No. Lo que pasa aquí, hermanos, es de que la persecución fue demasiado grande. Entonces, Que terminara. lo que pasa con los creyentes en aquel tiempo, y que es ejemplificada por la iglesia de Esmirna, es de que el sufrimiento fue muy grandioso. La iglesia, hermanos, tenían que hacer sus servicios escondidos. Dice que hasta inclusive en las catacumbas, en las cuevas y en las noches. La iglesia entonces de Esmirna representa a este grupo, hermanos, de hombres valientes que se enfrentaron a todos estos emperadores. Habían emperadores, hermanos, habían 5 emperadores que fueron llamados emperadores buenos, que no es que no hayan perseguido a la iglesia, sino que fueron más misericordiosos. Por ejemplo, hubo uno de ellos inclusive que les dio la ciudadanía a todos los creyentes, para que estos no fueran tratados como esclavos. Bien, vamos entonces a terminar la iglesia de Esmirna, para continuar a la próxima. Dice el incomnio, vamos a ver el incomnio. Les amonesta a no temer las cosas que iban a padecer. Satanás sería el autor de sus sufrimientos y tribulaciones por 10 días. Un tiempo de persecución que produciría muchos mártires. Las persecuciones de los santos por la Roma pagana. Y dice los versículos que son como referencia. No los vamos a leer. Hoy quiero entrar a la iglesia de Pérgamo. La palabra Pérgamo significa ¿qué? Casamiento. Esta iglesia representa la unión de la iglesia con el Estado. Oigan, se puede decir que fue un casamiento con el mundo. Las condiciones que existían en la iglesia de Pérgamo eran similares a la del periodo cuando comenzó la conversión de Constantino. Que Constantino, hermanos, él se convirtió de una manera particular. Fíjese que Constantino tenía una característica, que él no se quiso bautizar, dijo él, sino hasta que ya fuera a morir, porque él creía de que con el bautismo los pecados iban a quedar en el agua. Entonces él dijo, si yo me bautizo al principio y voy a cometer otros pecados, esos otros pecados no se van a ir en el agua, entonces mejor me bautizo ya de último, ya cuando vaya a morir, para que los pecados se vayan todos. Y entonces esa fue la forma peculiar en que él buscó de Dios. Él sabía cuál era la verdad, sin embargo, no se quiso acercar a Dios, sino hasta que ya estaba en los últimos días. Quería cumplir su reinado. Exactamente. O sea, quería seguir pecando. Y No, decir, lo que pasa es que este hombre también no creía realmente en el cristianismo, entonces, pero al final él dijo, bueno, por cualquier cosa. Madre de la cristiana. no, yo pienso que él creía mucho y tenía tanta fe, Es que pero él realmente decía, él bueno, no pero yo creía. él quería seguir pecando. Él, a pesar de que No conoce la historia, entonces. A pesar de que ya creía que sí Jesucristo era el que había muerto y que él lo iba a salvar y que el bautismo era parte, él dijo, no me quiero bautizar todavía, sino hasta estar totalmente convencido que ya voy a morir, para estar limpio antes de morir, para el cielo, irme al cielo. Y la cosa que también había una política que se regía él, y que esa política lo iba a llevar a cometer pecados allá contra la iglesia.
Por supuesto, ¿no? Y hay que ver de que, hermanos, la humanidad, desde el tiempo antiguo, hermanos, la humanidad piensa constantemente en el mal. Fíjense que nosotros como hombres de Dios, como hijos de Dios, nosotros tenemos que día a día santificarnos. Porque nosotros, dice la Biblia, que estamos crucificados juntamente con Cristo, ¿verdad? Pero hay veces que se quiere bajar una mano, hermano. Y hay que volvernos a crucificar. Sí, hay que crucificarse otra vez, porque dicen, esta mano quiere hacer cosas malas, hay que clavarla otra vez. Sí, porque, hermanos, el hombre, desde la antigüedad, nosotros pensamos solo en el mal, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces, muchas veces no es ni siquiera el diablo el que nos está atacando, sino que es nuestra propia concupiscencia, nuestro propio pecado, nosotros mismos. Por eso que la guerra más grande que tiene el creyente es consigo mismo, con el propio yo. Porque el hombre, hermanos, por naturaleza está pensando constantemente en hacer el mal. Por eso que nosotros debemos de tener nuestra relación con Dios, hermanos, día con día, porque ese es el secreto de una vida en santidad, lo que Dios le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Una iglesia así es que yo quiero, una iglesia que esté en contacto, en constante comunión, ¿verdad? Para no perder el primer amor. Porque es que estaban haciendo el trabajo, pero se habían olvidado lo más importante. El primer amor. O sea, todo externo, y todo superficial, la carne. Exacto. Vamos a Pérgamo. Entonces, oigan lo que dice. Las condiciones que existían en la iglesia de Pérgamo eran similares a las del periodo cuando comenzaba la conversión de Constantino, el emperador romano. Este tiempo continuó hasta el principio del séptimo siglo, quiere decir a los años 700. Dice, hasta el principado del papado. Constantino hizo la iglesia una institución mundana, uniéndola con el sistema político de sus días. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: el Señor es el único que puede usar la espada para discernir y llegar a las profundidades del ser. Entonces, hay muchas cosas que tenía que arreglar la iglesia de Pérgamo. Dice, en Pérgamo los seguidores de Cristo fueron perseguidos cruelmente por una secta pagana babilónica, y Antipas fue uno de los mártires. El versículo también dice, donde Satanás tiene su trono, que se refiere al cambio de la oficina principal de esta secta pagana babilónica desde la ciudad de Babilonia a Pérgamo. Esto sucedió cuando los sacerdotes de aquel sistema religioso huyeron a los conquistadores persas, cuando Satanás halló imposible exterminar a los cristianos matándolos. Él cambió su táctica de un león rugiente a un ángel de luz. Dice el versículo 14 y 16, mencionan lo siguiente: ¿qué toleras ahí a los que te afrentan, oh doctrina de Balaam, el que te enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas? Dense cuenta, hermanos, de que una de las cosas más malas que trajo Constantino fue, hermanos, el traer la idolatría a la casa de Dios. Porque primero entronizó la iglesia, le dio los poderes a la iglesia, y después, hermanos, fíjese que Roma era una ciudad idólatra por excelencia. Ellos, hermanos, se enriquecían vendiendo ídolos, vendiendo estatuas para que la gente se postrara. Y fíjese, hermanos, de que esto se trajo a la iglesia. Esta abominación de la idolatría se trajo a la iglesia. Entonces, los santos que morían, como por ejemplo Pablo, Pedro, Juan, a estos hermanos los entronizaron y los idolatraron, los trajeron y los pusieron en estatuas y los hicieron santos, y empezaron a darles pleitesía, adoración. Todo esto lo trajo a la iglesia. Entonces uno de los pecados más grandes que tiene esta iglesia, hermanos, es la adoración a estas imágenes. Cómo trajeron ellos esta idolatría a la casa de Dios. Y no termina ahí, fíjese, porque vamos a ver otro punto. Dice, entonces estamos hablando de Balaam y de Balac, que estos son ídolos del pasado. Y estos ídolos del pasado vinieron al presente. Entonces dice... Balaam no era el profeta
que quiso profetizar en mal. Sí, Balaam, pero esta era la enseñanza de Balaam. O sea, esta enseñanza la trajo Balaam, el de adorar. El que enseñó a Balac. Sí. ¿Ya están entendiendo? Oigan lo que dice. Dice, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas. Entonces en Números 22-26, el pecado fue la fornicación espiritual, o la enseñanza de ¿quién? De Balaam, de la cual fue culpable la iglesia cuando ella entró en unión con el Estado. El motivo de Constantino de unir la iglesia con el Estado era más bien político que religioso. Su idea era unir. ¡Wow! ¡Qué rápido! Se fue. Su idea era unir a los súbditos cristianos y paganos en este solo pueblo, consolidando así su imperio. Bueno, hermanos, pero aquí empieza algo más tremendo. Fíjense, aquí también es donde Constantino le dio grandes templos. Le dio grandes templos a la iglesia. Templos, hermanos, caros, construidos de piedra, de piedras finas. Entonces, por eso es que usted ve que la iglesia católica tiene, hermanos, unos templos que, hermanos, fueron construidos en los 1700. Y todavía los tenemos. Dime, bro. Sí, lo que dice usted acerca de Constantino, que quiso unir el Estado con la iglesia. Ajá. Y se me viene a la mente lo que anda haciendo el Papa ahora, que quiere unir a todas las iglesias para unificar a todos. Pero recuérdate que eso es la profecía del ecumenismo que se las expliqué en la clase pasada. Por supuesto, pero tiene que ver con esto también. Vamos a dejar la clase ahí. Y ya no pudimos terminar, pero nos hacía falta una página nada más. Y eso que corriendo, hermanos. Y saben una cosa, que cuando leo corro, pero cuando yo empiezo a hablar por mi cuenta es que me extiendo, porque lo que pasa es que hay muchas cosas que decir. Pero sí, pero yo trato la manera. Ella fue perseguida. ¿Y quién fue el principal causante de esta persecución? El diablo. 10 días o 10 años. 10 años. 10 días dice aquí, pero son 10 años, hermanos. Otro error del libro. Un tiempo de persecución que produciría muchos mártires. Las persecuciones, bueno, realmente no fueron ni siquiera 10 años, fue más tiempo de 10 años. Dense cuenta, hagan una cuenta ustedes desde el... vamos a ver cuando murió nuestro Señor Jesucristo, que fue aproximadamente... El Señor Jesucristo murió El 30. en el año 0, podríamos decir. Él fue que nació él. Como el 30, 33, 35 más o menos. Entonces, el cristianismo se entronizó en 313 con Constantino. Quiere decir de que habían 300 años de persecución. O sea, no fueron 10 días, fueron 10 años. No fue que hubo como una redada para los cristianos. No, que duró 10 días. Lo que pasa, no. ¿Qué significa 10 días? No. Lo que pasa aquí, hermanos, es de que la persecución fue demasiado grande. Entonces, Que terminara. lo que pasa con los creyentes en aquel tiempo, y que es ejemplificada por la iglesia de Esmirna, es de que el sufrimiento fue muy grandioso. La iglesia, hermanos, tenían que hacer sus servicios escondidos. Dice que hasta inclusive en las catacumbas, en las cuevas y en las noches. La iglesia entonces de Esmirna representa a este grupo, hermanos, de hombres valientes que se enfrentaron a todos estos emperadores. Habían emperadores, hermanos, habían 5 emperadores que fueron llamados emperadores buenos, que no es que no hayan perseguido a la iglesia, sino que fueron más misericordiosos. Por ejemplo, hubo uno de ellos inclusive que les dio la ciudadanía a todos los creyentes, para que estos no fueran tratados como esclavos. Bien, vamos entonces a terminarlo en la iglesia de Esmirna, para continuar a la próxima. Dice el incomnio, vamos a ver el incomnio. Les amonesta a no temer las cosas que iban a padecer. Satanás sería el autor de sus sufrimientos y tribulaciones por 10 días. Un tiempo de persecución que produciría muchos mártires. Las persecuciones de los santos por la Roma pagana. Y dice los versículos que son como referencia. No los vamos a leer. Hoy quiero entrar a la iglesia de Pérgamo. La palabra Pérgamo significa ¿qué? Casamiento. Casamiento. Esta iglesia representa la unión
de la iglesia con el Estado. Oigan, se puede decir que fue un casamiento con el mundo. Las condiciones que existían en la iglesia de Pérgamo eran similares a la del periodo cuando comenzó. Y iba porque en la iglesia de Éfeso habían personas que podían distinguir los espíritus si eran de Dios o eran del otro. Por supuesto. O sea, que si no hubiera visto gente preparada en la iglesia de Éfeso, o sea, todo el mundo estuviéramos convencidos Exactamente. de estos apóstatas que había. Exactamente. Sí. Sin embargo, fíjese, como pasa en todas las iglesias, en la iglesia de Éfeso, a pesar de ser una iglesia, hermanos, que era la ideal del amado, la deseada, ¿verdad? Porque de verdad que esa iglesia cumplía con los requerimientos. Sin embargo, la iglesia recibe, podríamos decir, reprensión y admonición. Vamos a ver por qué. Dice, el Señor encomia, o sea, encarga a la iglesia de Éfeso, pero a la misma vez le reprende. ¿Por qué? Porque como estaba diciendo el hermano, no era perfecta. ¿Por qué? Porque estaba en la tierra. Entonces no va a ser perfecta hasta que estemos en el cielo. Dice, ¿has dejado qué? Primer amor. Tu primer amor. El primer amor quiere decir de que en sí dejó en verdad ese anhelo de estar en la presencia del Señor. Ese es el primer amor, el deseo de estar en relación con Dios. Entonces dice que arrepiéntete. El que escudriña los corazones sabía que había abandonado su primer amor, y la falta de devoción espiritual aparentaban que todo estaba bien. Vamos a Apocalipsis 3:18. ¿Quién quiere leerlo? O sea que en sí la iglesia de Éfeso era perfecta en todo. Sin embargo, estaba fallando en que estaba perdiendo el primer amor, y esto estaba ocasionando la entrada de esta falsa doctrina. O sea, un poco de descuido y ya estaba ocasionando, podríamos decir, esta falsa doctrina. ¿Quién quiere leer ese verso? Y vamos a ir rápido para... Recuerda, pues, la enseñanza que has recibido, síguela y vuélvete a Dios. Si no te mantienes despierto, iré a ti como el ladrón, cuando menos lo esperes. Exactamente, eso quiere decir, hermanos, de que la salvación es hasta que Él venga. El 18. Hay que permanecer, sí, dime, léelo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas realmente rico, y que de mí compres ropa blanca para vestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y una medicina para que te la pongas en los ojos y veas. Perfecto. Entonces, hermanos, pero ahí le está hablando la iglesia de la Odisea. Ajá. Y cada por la iglesia de Esmirna es de que el sufrimiento fue muy grandioso. La iglesia, hermanos, tenían que hacer sus servicios escondidos. Dice que hasta inclusive en las catacumbas, en las cuevas y en las noches. La iglesia entonces de Esmirna representa a este grupo, hermanos, de hombres valientes que se enfrentaron a todos estos emperadores. Habían emperadores, hermanos, habían 5 emperadores que fueron llamados emperadores buenos, que no es que no hayan perseguido a la iglesia, sino que fueron más misericordiosos. Por ejemplo, hubo uno de ellos inclusive que les dio la ciudadanía a todos los creyentes, para que estos no fueran tratados como esclavos. Bien, vamos entonces a terminarlo en la iglesia de Esmirna, para continuar a la próxima. Dice el incomnio, vamos a ver el incomnio. Les amonesta a no temer las cosas que iban a padecer. Satanás sería el autor de sus sufrimientos y tribulaciones por 10 días. Un tiempo de persecución que produciría muchos mártires. Las persecuciones de los santos por la Roma pagana. Y dice los versículos que son como referencia. No los vamos a leer. Hoy quiero entrar a la iglesia de Pérgamo. La palabra Pérgamo significa ¿qué? Casamiento. Esta iglesia representa la unión de la iglesia con el Estado. Oigan, se puede decir que fue un casamiento con el mundo. Las condiciones que existían en la iglesia de Pérgamo eran similares a la del periodo cuando comenzó la conversión de Constantino. Que Constantino, hermanos, él se convirtió de una manera particular. Fíjese que Constantino tenía una característica, que él no se quiso bautizar
dijo él, sino hasta que ya fuera a morir. Porque él creía de que con el bautismo los pecados iban a quedar en el agua. Entonces él dijo, si yo me bautizo al principio y voy a cometer otros pecados, esos otros pecados no se van a ir en el agua. Entonces mejor me bautizo ya de último, ya cuando vaya a morir, para que los pecados se vayan todos. Y entonces esa fue la forma peculiar en que él buscó de Dios. Él sabía cuál era la verdad, sin embargo, no se quiso acercar a Dios, sino hasta que ya estaba en los últimos días. Quería cumplir su reinado. Exactamente. O sea, quería seguir pecando. No, lo que pasa es que este hombre también no creía realmente en el cristianismo, entonces, pero al final él dijo, bueno, por cualquier cosa. No, yo pienso que él creía mucho y tenía tanta fe, es que pero él realmente decía, él bueno, no pero creía. él quería seguir pecando. Él, a pesar de que No conoce la historia. A pesar de que ya creía que sí Jesucristo era el que había muerto y que Él lo iba a salvar y que el bautismo era parte, Él dijo, al Padre por nosotros. Amén. Y Rey, ¿por qué es Rey? Porque es el Rey de Reyes. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque dice que Él es el Rey ¿de qué? De los corazones. Él vino a reinar ¿en dónde? En nuestra vida. Él es el que reina dentro de nosotros. Entonces, y cuando sea podríamos decir, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Él va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores a rescatar a su pueblo Israel. Bien, entonces, Bueno, sacerdote, rey y qué? profeta, sacerdote y Rey eterno. Fíjese, ahora, ¿cuáles eran los ministerios de nuestro Señor Jesucristo? Fiel testigo. Número 1, era fiel testigo. 2, era el verbo de Dios. 3, el cordero de Dios. Y 4, el soberano de los de la tierra. Y está eso en Salmos 22, 28. Dice, como el verbo de Dios, Él nos ha hecho hijos de Dios. Según Juan 1:12. Como cordero de Dios, Él nos ha librado de nuestros pecados. Con su sangre, Apocalipsis 1:5. Y como león de Dios, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, según Apocalipsis 5, del 5 al 10. Bien, los nombres de Jesús. Es muy importante que sepamos los nombres de Jesús. Y son todos muy importantes y todos tienen su referencia bíblica. Vamos a mencionarlos todos. Primero el Alfa y el Omega. Después Señor Dios. Después Poderoso. Después Hijo de Hombre. Después el primero y el último. El próximo, el que vive. Hijo de Dios. El testigo, el creador, la raíz de David. Yo les expliqué a ustedes esa teología de cómo es que la genealogía de David vino a caer en Jesucristo. Les expliqué esa teología, ¿verdad? Porque recuerden, hermanos, de que hay un misterio ahí. Recuérdense de que el que traía el linaje de David era José y no era María. María no tenía el linaje de David. María, ¿cuál es Y su dense cuenta de que José no tuvo contacto sexual con María para que naciera Jesucristo. Y era José quien tenía la simiente. Entonces, ¿por qué Jesucristo es linaje de David? Si María no tenía que ver con el linaje. Váyase a Mateo. Váyase a la genealogía, porque todo esto hay que hablarlo bíblicamente. Si ellos no estaban, cuando se unen, Es que ¿no? es en el momento de la santificación del matrimonio. Es por eso de que viene el ángel. Cuando se comprometen. Es por eso que viene el ángel y le dice a José que no tema recibir a María como su mujer. Porque ya Se estaban, consumó también el matrimonio. porque ya estaban comprometidos. Sí, no, porque ellos ya estaban comprometidos. Entonces él no quería tomarla como su mujer, como su esposa. Ya quería- En otras palabras, no quería entrar al acto del matrimonio. Ya quería divorciarse. No, él quería separarse de ella porque no habían llegado a ese punto de estar casados. Pero entonces cuando el ángel se le aparece y le dice, no temas recibir a María como tu mujer,
Entonces le da luz verde para que él se case con ella. Y entonces puedan ser una sola carne en el matrimonio. O sea, en la santificación del matrimonio. Entonces esa es la manera en que presenta la palabra este detalle. O sea que él no se había acercado a ella para casarse. Sin embargo, después de que el ángel se le aparece, pues él pierde el miedo y temor, porque ya el mismo Dios cuando un ángel se te aparece, es el mismo Dios hablando por medio del ángel. Y tú sabes cuando es Dios hablando, porque Dios tiene una característica: cuando algo viene directamente de Dios, que no hay confusión. Tú estás convencido de que el que te habló es el mismo Dios. O sea, cuando viene algo del cielo directamente, no hay duda, porque se siente ese fuego de Dios, se siente esa verdad de Dios. Porque no se puede decir, ay, ¿será que era Dios o será que era otro? Hay un convencimiento cuando Dios te habla de que es Él el que está hablando, que no hay dudas. Yo pienso que José no tenía duda absoluta de que era Dios quien se le había revelado. ¿Alguna otra duda? Bien, vamos con la venida de Cristo. Dice en el versículo 7, estamos hablando del capítulo 1, se anuncia la segunda venida de Cristo, su regreso a la tierra, como lo profetizó ¿quién? Zacarías. Estamos hablando de Apocalipsis, hermanos. Estamos en el primer capítulo de Apocalipsis, en el verso 7. Entonces, el verso 7 es paralelo con Zacarías capítulo 12, verso 10 y 14, verso 4. El versículo 9 es una reseña de la tribulación que se levantó durante el tiempo de la edad primitiva. Voy a correr un poco porque quiero llegar a las iglesias, porque hermanos, ahí en las iglesias hay tremenda cosa que quiero que enseñarles. Entonces quiero apresurar un poco aquí. La visión de un juez, dice el versículo 9 al 20, describen que Juan vio la visión más grande que ojos humanos vieron jamás. Nadie había visto lo que vio Juan. Dice que la visión del Hijo del Hombre, en otras palabras, quisieron tener el poder estatal con la del Estado. Y más adelante vamos a ver quién fue el culpable de darle a la iglesia este poder. Pero estamos hablando de otra iglesia, no de la iglesia de Éfeso. Ahora mismo estamos con el Éfeso. Más adelante va a aparecer esta otra iglesia. Pero lo que queremos decir y enfatizar es de que estando ya en la iglesia de Éfeso, que esta empezó con los apóstoles, empezó esta falsa doctrina a crecer. Pero en la iglesia de Éfeso no se llegó a desarrollar como en la iglesia de Pérgamo. Dime. O sea, la iglesia, sigue íntegra y sí, viva, porque en la iglesia de Éfeso habían personas que podían distinguir los espíritus si eran de Dios o eran del otro. Por supuesto. O sea, que si no hubiera visto gente preparada en la iglesia de Éfeso, o sea, todo el mundo estuviéramos convencidos exactamente, de estos apóstatas que había. Exactamente, sí. Sin embargo, fíjese, como pasa en todas las iglesias, en la iglesia de Éfeso, a pesar de ser una iglesia, hermanos, que era la ideal del amado, la deseada, ¿verdad? Porque de verdad que esa iglesia cumplía con los requerimientos. Sin embargo, la iglesia recibe, podríamos decir, reprensión y admonición. Vamos a ver por qué. Dice, el Señor encomia, o sea, encarga a la iglesia de Éfeso, pero a la misma vez le reprende. ¿Por qué? Porque como estaba diciendo el hermano, no era perfecta. ¿Por qué? Porque estaba en la tierra. Entonces no va a ser perfecta hasta que estemos en el cielo. Dice, ¿has dejado qué? Primer amor. Tu primer amor. El primer amor quiere decirte que en sí dejó en verdad ese anhelo de estar en la presencia del Señor. Ese es el primer amor, el deseo de estar en relación con Dios. Entonces dice que arrepiéntete. El que escudriña los corazones sabía que había abandonado su primer amor, y la falta de devoción espiritual aparentaban que todo estaba bien. Vamos a Apocalipsis 3:18. ¿Quién quiere leerlo? O sea que en sí la iglesia de Éfeso era perfecta en todo. Sin embargo, estaba fallando
en que estaba perdiendo el primer amor, y esto estaba ocasionando la entrada de esta falsa doctrina. O sea, un poco de descuido y ya estaba ocasionando, podríamos decir, esta falsa doctrina. ¿Quién quiere leer ese verso? Y vamos a ir rápido para... Recuerda. El mismo Señor Jesucristo, él iba a un caballo y se le apareció el Señor Jesucristo y cayó al suelo, ¿verdad? Pablo, ¿por qué me persigues? Pero la voz de quién estaba hablando ahí, la voz de Jesucristo. Y Jesucristo en ese mismo momento le hizo el llamado. O sea, Pablo era un verdadero apóstol, él defiende su apostolado, diciendo de que él había sido llamado directamente de Jesucristo. Sin embargo, ahora tenemos apóstoles y tenemos profetas por ahí diciendo que son profetas y son apóstoles. Pero bueno, dice la palabra que nosotros debemos ser como esta iglesia de Éfeso en escudriñar los espíritus. ¿Quién dice que es de Dios y quién no? ¿Verdad? Por supuesto que si alguien viene aquí a este altar y dice, hermano, yo soy un apóstol, nosotros nos vamos a quedar calladitos, ¿verdad? Porque el corazón, ¿quién quita que Dios sí le haya hablado de verdad? Y el corazón solo Dios lo conoce. ¿Ya están entendiendo? Pero ahí están los candeleros, por supuesto, pero uno, no, hermano, es que miren, es que los que son de Dios a legua se nota la humildad, porque dice la palabra del Señor que el que quiera ser grande debe ser el más pequeño. Y entonces, fíjese que el que se hace llamar apóstol, en sí lo que él quiere es fama y autoridad, pero una fama y autoridad que no se la ha dado Dios, sino que él mismo se la ha puesto o que se la ha dado el hombre. Entonces, una persona que es un apóstol, lo primero que dice, yo soy un apóstol, entonces ya ahí ya está poniéndose él creciendo, él ensanchándose, yo, y entonces, y aquí lo que se viene es hablar de Jesucristo, no hablar autoridad y cobrando también buen dinero, sí, por supuesto. Perdón, hermano, en eso yo he visto también, a veces él no es la persona ahí que se para al frente, a veces él no dice, oh, yo soy apóstol, ¿no? Los mismos pastores que invitan, los mismos líderes de la iglesia, se paran ahí y le dicen, oh, el apóstol tal, mira, hermano, el apóstol fulano. El hombre a veces ni ha dicho yo soy apóstol, pero los mismos que lo conocen, esos lo crecen, lo levantan ahí. Lo levantan. Entonces ahí es donde la palabra dice que debemos de probar los espíritus. Y nosotros ser sabios, ¿verdad? Y no caer en este tipo de errores doctrinales. Son errores demasiado garrafales, podríamos decir, en nuestros tiempos. Debemos de discernir los espíritus y saber quién nos dice la verdad y quién no. Y debemos, otra cosa, hermanos, aplicar lo que dice el libro de Apocalipsis. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bien, entonces, fíjese, en este tiempo dice que continuó hasta el principio del séptimo siglo, quiere decir a los años 700. Dice hasta el principado del papado. Constantino hizo la iglesia una institución mundana, uniéndola con el sistema político de sus días. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: el Señor es el único que puede usar la espada para discernir y llegar a las profundidades del ser. Entonces, hay muchas cosas que tenía que arreglar la iglesia de Pérgamo. Dice, en Pérgamo los seguidores de Cristo fueron perseguidos cruelmente por una secta pagana babilónica, y Antipas fue uno de los mártires. El versículo también dice, donde Satanás tiene su trono, que se refiere al cambio de la oficina principal de esta secta pagana babilónica desde la ciudad de Babilonia a Pérgamo. Esto sucedió cuando los sacerdotes de aquel sistema religioso huyeron a los conquistadores persas, cuando Satanás halló imposible exterminar a los cristianos matándolos. Él cambió su táctica de un león rugiente a un ángel de luz. Dice el versículo 14 y 16, mencionan lo siguiente: ¿qué toleras ahí a los que te afrentan, oh doctrina de Balaam, el que te enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas? Dense cuenta, hermanos, de que una de las cosas más malas que trajo Constantino fue, hermanos, el traer la idolatría a la casa de Dios. Porque primero entronizó la iglesia, le dio los poderes a la iglesia, y después, hermanos,
Fíjese que Roma era una ciudad idólatra por excelencia. Ellos, hermanos, se enriquecían vendiendo ídolos, vendiendo estatuas para que la gente se postrara. De reliquias. Y fíjese, hermanos, de que esto se trajo a la iglesia. Esta abominación de la idolatría se trajo a la iglesia. Entonces, los santos que morían, como por ejemplo Pablo, Pedro, Juan, a estos hermanos los entronizaron y los idolatraron, los trajeron y los pusieron en estatuas y los hicieron santos y empezaron a darles pleitesía, adoración. Todo esto lo trajo a la iglesia. Entonces uno de los pecados más grandes que tiene esta iglesia, hermanos, es la adoración a estas imágenes. Cómo trajeron ellos esta idolatría a la casa de Dios. Y no termina ahí, fíjese, porque vamos a ver otro punto. Dice, entonces estamos hablando de Balaam y de Balac, que estos son ídolos del pasado. Estos ídolos del pasado vinieron al presente. Llamas de fuego, y significa su poder escudriñador de los corazones. Hermanos, no sé si ustedes se recuerdan que cuando daban la serie de Superman, le sacaban los ojos que sacaba un rayo láser y podía disparar, pero también podía ver y traspasar la ropa y traspasar las paredes y ver lo que había atrás de las paredes. En esta porción bíblica, en este verso, habla de los ojos de nuestro Señor Jesucristo como llamas de fuego, que significa también el poder de Jesucristo para escudriñar los corazones. Quiere decir que Él con su ojo, Él puede ver lo que está dentro de nuestro corazón. La palabra del Señor dice de que ninguno de nosotros aquí puede hablar del corazón de otro, ¿verdad? Sin embargo, Dios sí conoce los corazones. Él conoce cada corazón. Nosotros podemos señalar aquí, pero no sabemos en verdad lo que pasa dentro del corazón de una persona. Y un atributo que solo se le ha dado a las deidades. Por supuesto, es un atributo de Dios únicamente. Ninguna persona puede decir, yo sé lo que usted siente, yo sé lo que usted... Por muy sabio que sea, los psicólogos dicen que saben ahora el comportamiento humano, pero ellos lo hacen en base a estadísticas. Por ejemplo, una de las situaciones que se dan en la vida del ser humano y que tienden a pasar consecuentemente es, por ejemplo, cuando hay una infidelidad y hay una pareja que está casada, y ya sea que el hombre o que la mujer se vaya con otra persona, fíjese, está estudiado por estadística que esta relación dura no más de 2 años. Por muy intensa que ésta sea, esta realidad adúltera no funciona, no camina más de 2 años. Entonces, cuando uno va donde el psicólogo dice, esa relación no va a durar más de 2 años, apunte la fecha. Y entonces sale cierto. Pero no es porque ellos conozcan el corazón de la mujer que a los 2 años la va a dejar, sino que es en base a las estadísticas de lo que pasa con todas este tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque es una relación de engaño. Entonces, así como esta engañó a este, va a engañar al otro. Porque la persona que está, podríamos decir, en ese nivel donde no hay respeto ni hay temor de Dios, el pecado que cometió hoy lo vuelve a cometer mañana. Entonces, en base a las estadísticas, se cree que este tipo de relaciones dura este tipo de tiempo. Entonces, los pecados iban a quedar en el agua. Entonces él dijo, si yo me bautizo al principio y voy a cometer otros pecados, esos otros pecados no se van a ir en el agua. Entonces mejor me bautizo ya de último, ya cuando vaya a morir, para que los pecados se vayan todos. Y entonces esa fue la forma peculiar en que él buscó de Dios. Él sabía cuál era la verdad, sin embargo, no se quiso acercar a Dios, sino hasta que ya estaba en los últimos días. Quería cumplir su reinado. Exactamente. O sea, quería seguir pecando. No, lo que pasa es que este hombre también
no creía realmente en el cristianismo, entonces, pero al final él dijo, bueno, por cualquier cosa. No, yo pienso que él creía mucho y tenía tanta fe, es que pero él realmente decía, él no bueno, pero creía. él quería seguir pecando. Él, a pesar de que No conoce la historia, entonces. a pesar de que ya creía que sí Jesucristo era el que había muerto y que él lo iba a salvar y que el bautismo era parte, él dijo, no me quiero bautizar todavía, sino hasta estar totalmente convencido que ya voy a morir, para estar limpio antes de morir, para el cielo, irme al cielo. Y la cosa que también había una política que se regía él, y que esa política lo iba a llevar a cometer pecados allá contra la iglesia. Por supuesto, ¿no? Y hay que ver de que, hermanos, la humanidad, desde el tiempo antiguo, hermanos, la humanidad piensa constantemente en el mal. Fíjense que nosotros como hombres de Dios, como hijos de Dios, nosotros tenemos que día a día santificarnos. Porque nosotros, dice la Biblia, que estamos crucificados juntamente con Cristo, ¿verdad? Pero hay veces que se quiere bajar una mano, hermano. Y hay que volvernos a crucificar. Sí, hay que crucificarse otra vez, porque dicen, esta mano quiere hacer cosas malas, hay que clavarla otra vez. Sí, porque, hermanos, el hombre, desde la antigüedad, nosotros pensamos solo en el mal, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces, muchas veces no es ni siquiera el diablo el que nos está atacando, sino que es nuestra propia concupiscencia, nuestro propio pecado, nosotros mismos. Por eso que la guerra más grande que tiene el creyente es consigo mismo, con el propio yo. Porque el hombre, hermanos, por naturaleza está pensando constantemente en hacer el mal. Por eso que nosotros debemos de tener nuestra relación con Dios, hermanos, día con día, porque ese es el secreto de una vida en santidad, lo que Dios le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Una iglesia así es que yo quiero, una iglesia que esté en contacto, en constante comunión, ¿verdad? Para no perder el primer amor. Porque es que estaban haciendo el trabajo, pero se habían olvidado lo más importante. El primer amor. O sea, todo externo, y todo superficial, la carne. Similares al periodo cuando comenzó la conversión de Constantino, que Constantino, hermanos, él se convirtió de una manera particular. Fíjese que Constantino tenía una característica, que él no se quiso bautizar, dijo él, sino hasta que ya fuera a morir. Porque él creía de que con el bautismo los pecados iban a quedar en el agua. Entonces él dijo, si yo me bautizo al principio y voy a cometer otros pecados, esos otros pecados no se van a ir en el agua. Entonces mejor me bautizo ya de último, ya cuando vaya a morir, para que los pecados se vayan todos. Y entonces esa fue la forma peculiar en que él buscó de Dios. Él sabía cuál era la verdad, sin embargo, no se quiso acercar a Dios, sino hasta que ya estaba en los últimos días. Quería cumplir su reinado. Exactamente. O sea, quería seguir pecando. No, lo que pasa es que este hombre también no creía realmente en el cristianismo, entonces, pero al final él dijo, bueno, por cualquier cosa. No, yo pienso que él creía mucho y tenía tanta fe, es que pero él realmente decía, él bueno, no pero creía. él quería seguir pecando. Él, a pesar de que No conoce la historia, entonces. a pesar de que ya creía que sí Jesucristo era el que había muerto y que él lo iba a salvar y que el bautismo era parte, él dijo, no me quiero bautizar todavía, sino hasta estar totalmente convencido que ya voy a morir, para estar limpio antes de morir, para el cielo, irme al cielo. Y la cosa que también había una política que se regía él, y que esa política lo iba a llevar a cometer pecados allá contra la iglesia. Por supuesto, ¿no? Y hay que ver de que, hermanos, la humanidad, desde el tiempo antiguo, hermanos, la humanidad piensa constantemente en el mal. Fíjense que nosotros como hombres de Dios, como hijos de Dios, nosotros tenemos que día a día santificarnos. Porque nosotros, dice la Biblia, que estamos crucificados juntamente con Cristo, ¿verdad? Pero hay veces que se quiere bajar una mano, hermano. Y hay que volvernos a crucificar. Sí, hay que crucificarse otra vez, porque dicen, esta mano quiere hacer cosas malas, hay que clavarla otra vez. Sí, porque, hermanos, el hombre, desde la antigüedad, nosotros pensamos solo en el mal, porque nuestra naturaleza es pecaminosa.
Entonces, muchas veces no es ni siquiera el diablo el que nos está atacando, sino que es nuestra propia concupiscencia, nuestro propio pecado, nosotros mismos. Por eso que la guerra más grande que tiene el creyente es consigo mismo, con el propio yo. Porque el hombre, hermanos, por naturaleza está pensando constantemente en hacer el mal. Por eso que nosotros debemos de tener nuestra relación con Dios, hermanos, día con día, porque ese es el secreto. Primera de Juan 4:1. Amén. Léelo. Primera de Juan 4:1. Sí. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sigo? Por supuesto, no, ahí está bien. Fíjese, una de las cosas que tenía la iglesia de Éfeso es, hermanos, de que había discernimiento de espíritu. El Espíritu Santo moraba en esa iglesia. Recuérdense que en aquel tiempo, inclusive, no se podía engañar al Espíritu Santo. Vino Ananías y Zafira trayendo una ofrenda y diciendo ellos de que habían vendido en tanto, mientras que la realidad era otra. Entonces el Espíritu Santo los fulminó en el acto. O sea, la presencia del Espíritu Santo era bien poderosa en aquel tiempo. Entonces los 7 candeleros significa, hermanos, el poder y la interpretación del Espíritu Santo en escudriñar los espíritus, en saber quién es de Dios y quién no es de Dios. Porque muchas veces, hermanos, hay personas que se jactan de ser profetas. Ahora, hoy en día todo el mundo quiere ser profeta, todo el mundo quiere ser apóstol. Y hermanos, yo creo de que yo un día les voy a dar una plática, una enseñanza respecto a los apóstoles. Cómo es de que en realidad, hermanos, para ser un apóstol uno tuvo que haber andado con Jesucristo. Uno tuvo que haber caminado con Jesucristo. El llamado que tiene un apóstol tuvo que haber sido directamente de Jesucristo. Dese cuenta de que Pablo no caminó con Jesucristo, pero dice que él, sin embargo, sí era apóstol porque él fue como un abortivo. A lo último él fue llamado. ¿Quién fue el que llamó a Pablo? El mismo Señor Jesucristo. Él iba en un caballo y se le apareció el Señor Jesucristo y cayó al suelo, ¿verdad? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pero la voz de quién estaba hablando ahí, la voz de Jesucristo. Y Jesucristo en ese mismo momento le hizo el llamado. O sea, Pablo era un verdadero apóstol. Él defiende su apostolado, diciendo de que él había sido llamado directamente de Jesucristo. Sin embargo, ahora tenemos apóstoles y tenemos profetas por ahí diciendo que son profetas y son apóstoles. Pero bueno, dice la palabra que nosotros debemos ser como esta iglesia de Éfeso en escudriñar los espíritus. ¿Quién dice que es de Dios y quién no? ¿Verdad? Por supuesto que si alguien viene aquí a este altar y dice, hermano, yo soy un apóstol, nosotros nos vamos a quedar calladitos, ¿verdad? Porque el corazón, ¿quién quita que Dios sí le ha hablado de verdad? Y que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alertas, recuerden que el día y la noche durante 3 años no ha dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y el mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Perfecto, ahí está bien. Fíjese, entonces mucho cuidado con la gente que viene queriendo traer una doctrina que es falsa. Oigan esto, dicen no era una secta sino un partido dentro de la iglesia que trataba de establecer un orden sacerdotal, poner a hombres sobre los laicos de la iglesia identificándoles como obispos, de donde más tarde se derivaron las órdenes de arzobispos, cardenales y papas. Tengo que explicar esto un poco. Fíjense, lo que pasaba, hermanos, en esta época apostólica, es de que había tanto falso maestro, había muchas sectas, muchas doctrinas heréticas, y esta fue una corriente que surgió.
en donde se quería, hermanos, establecer a hombres sobre hombres. Dogmas. Sí, como queriendo, hermanos, tener a la gente dominada bajo poder humano y no bajo el poder de Dios. Entonces, fíjese que desde este punto fue que se originaron los poderes eclesiásticos dentro de la iglesia, como por ejemplo el papado, y los poderes eclesiásticos como por ejemplo todas las liturgias que ellos tienen con los cardenales, los obispos y los arzobispos, o sea, títulos que le daban a los hombres autoridad sobre otros hombres. Entonces se perdió la esencia de la salvación, en donde la manera básica de ver a una iglesia era ver un pastor con su rebaño, un pastor con sus ovejas, ¿verdad? El pastor que se preocupaba por sus ovejas, como aquella canción de las 99, ¿verdad? Cuando dejó a las 99 y se fue a las montañas a buscar a la que se le había perdido. Ese es el verdadero concepto de una iglesia. No que hayan autoridades